el libro titulado La Metamorfosis de Franz Kafka, que es un escritor nacido el 3 de julio de 1883 en Praga. Este escritor de habla alemana llegó a un punto crítico en el cual quemó el 90% de sus obras, lo cual representa una ansiedad en sí mismo y un poco control en sus textos. Además de que nunca se casó, ya que creía que no iba a poder satisfacer a una mujer sexualmente durante el resto de la vida. Esto conllevó a que él viviera de burdel en burdel o de mujer en mujer, lo cual representa que era una persona adicta a las relaciones sexuales y la pornografía, lo cual conllevó a tener un daño muy grande en la salud mental y en la salud física de este personaje. Además representa que era una persona inestable mental y físicamente, ya que no llevaba un control total de sus actividades ni de las relaciones sexuales. Esto que se mencionó anteriormente pues se puede evidenciar bastante en el libro, reflejado en el personaje principal, que es Gregor. Se dice que pues varias de como los traumas y las situaciones por las que ha pasado Franz Kafka se reflejan y son como vistas en Gregor. Se dice que Franz Kafka como que utilizó a Gregor para poder reflejar como lo que viene siendo toda su ansiedad y todos los problemas que estaba pasando él durante pues, su vida. Bueno, en cuanto a la obra, comienza principalmente con Gregor levantándose en un día normal, creyendo que iba a poder desempeñar su rutina en la que él se iba a trabajar y a buscar el sustento de su familia. Sin embargo, se encuentra con la situación de que se ha convertido en un tipo de insecto. No tenemos claro en qué tipo de insecto exactamente, pero cambia su vida totalmente pues por el estado físico en el que se encuentra en el momento. Esto ocasiona de alguna manera u otra un desenfreno en muchísimas cosas en su familia, porque no solamente modifica las actividades económicas, sociales y demás de su familia y la manera en la que se desempeñan los roles, sino que también da paso a muchas crisis emocionales por parte de sus papás y de alguna manera u otra también en su hermana. Vemos el recorrido de su vida ahora convertido en un tipo, por decir, de escarabajo o cucaracha, se podría decir, y nos muestran el entorno y el cómo él se adapta, sin embargo no se adapta, pero pues ya hablaremos de eso más adelante, a su nuevo estilo de vida y cómo lo hace su familia. Por otra parte, también podemos destacar cómo se viven ciertos aspectos y cómo cambian en su vida, pues porque ya no podía desempeñar el mismo tipo de actividades y cosas, y cómo él hace para adaptarse al mismo. Bueno, continuando con la obra, llega un momento en el que la familia de Gregor, dado que el sustento era él mismo, Gregor, que era el que trabajaba y llevaba el sustento a su casa, deciden arrendar los cuartos para así poder como sostenerse, ya que Gregor, pues siendo un escarabajo, no podía. Llega un momento en el que estaban cenando en el comedor con los inquilinos y la hermana de Gregor empieza a tocar el violín. A Gregor le gustaba mucho, lo cual la escuchó desde la habitación. Él, por sus ganas de salir y mirar a su hermana tocando el violín, decide salir. Los inquilinos ven a Gregor convertido en un insecto claramente y se asustan mucho, lo cual el padre, debido a su encontró sentimientos de rabia. Bueno, el padre, lo cual decide empezar a arrojarle manzanas a Gregor para que se regrese a su cuarto y los inquilinos no vean esta situación, ya que pues de alguna u otra manera se podían asustar y querían irse de la casa, y lo cual iba a desencadenar en no poder encontrar un sustento para su familia. Una de estas manzanas queda incrustada en el caparazón de Gregor. Continuando, Gregor, la familia contrata a una empleada para que les ayude con las cosas de Gregor en su cuarto, ya que debido al desorden que hacía y la suciedad que dejaba, bueno, deciden contratar a una empleada.
Un día Gregor estaba como siempre en su cuarto y la empleada entró y lo vio ya debido a su depresión y su herida que tenía de la manzana en su caparazón, había fallecido. La empleada, como era una persona, como por decirlo así, que no era una persona tan sensible, va y se lo comunica a los padres diciendo que el insecto ese o el bicharraco ese ha fallecido. Esto a la familia como que no les importa tanto y deciden ya irse del apartamento, se ponen como por decirlo así felices y deciden irse del apartamento hacia otra ciudad. Bueno, y ahora enfocándonos más en el tema del día de hoy, que es el perfil psicológico, vamos a hacer una serie de preguntas en el cual todos vamos a aportar nuestra opinión. ¿Cómo se manifiesta la deshumanización y la alineación en las relaciones familiares en la novela? Considero que se manifiesta sobre todo en la parte en la que él ya se convierte en un escarabajo o pues una cucaracha, se puede como relacionar con lo que lo describen, ya que pues empiezan como a dar lo mínimo por él, que es intentar ayudarlo en sus necesidades básicas o al menos como ir a intentar levantarlo. Y también en cuando él, que era el único que aportaba o como el que más daba para que la familia sobreviviera y era como el que trabajaba y se mataba para que pues todos pudieran pagar las cuentas y estar pues establemente, por decirlo así. Y es la parte donde más se manifiesta es ya cuando él ya está convertido y pues los tratos que recibe por parte de su familia, por su papá, que lo trata como si fuera un animal más, cuando pues él sigue siendo un humano internamente. Es este cambio y esa transformación que pues genera la metamorfosis refleja que Gregor estaba pasando por muchas cosas y por mucha presión, que se puede decir, y pues al momento de no poder levantarse de su cama a hacer las labores diarias o su rutina diaria, genera un impacto psicológico en él, lo cual cambia su pensamiento inmediatamente. Y al momento de darse cuenta que es un bicho o algún insecto, genera como que incapacidad mental, a lo cual él cree que no va a ser capaz de volver a sostener a su familia, lo cual lo afecta a él y afecta a todos los que lo rodean. Bueno, nos damos cuenta también cuando, por ejemplo, ya él finalmente muere, como que la familia ya no le da mucha importancia porque lo veían era solo como, por decirlo así, como un objeto al que había que sacarle jugo a cada rato y que trabaje, entonces si ya no trabajaba más, entonces ya no me sirve, entonces pues nos damos cuenta pues ya es cuando muere que es como que ya lo tiran y ya no sirvió para más, ya no vamos a hacer nada. El que a él lo representen en la historia como un insecto habla mucho de cómo era visto por su familia, no tanto, o sea, no solamente después de la transformación, sino antes, porque siempre fue visto como bien habían dicho, como el objeto de sustento económico para su familia. No era visto como un familiar más del círculo familiar, sino que él solamente estaba ahí para trabajar para ellos y para servirles, porque no solamente aportaba en el sentido económico, sino que también era la base de esa casa y de esa familia, porque los demás integrantes se limitaron a no hacer nada, esperando que él de alguna manera u otra resolviera lo que ellos necesitaban. ¿Qué papel juegan el miedo y la culpa en la dinámica familiar de los Samsa? Yo creo que el miedo viene más de parte pues, del papá y de la familia, al verse que se van a quedar sin sustento, porque pues es de la única manera que ven a Gregor, pues se ve cuando le lloran al jefe para que no lo despida. Y culpa siento que viene más de parte de Gregor, porque como ha estado sometido siempre a que debe ayudar a la familia, a que debe siempre sustentarlos, siento que pues él se sentía como mal de que no iba a cumplir el papel que siempre le habían impuesto en la familia. Sí, como pues mencionó Fajardo, la preocupación que tenían los papás y lo que mostraron demasiado hacia su hijo influyó mucho en la culpa que empezó a sentir Gregor.
pues Gregor desde un principio venía como ya cansado en lo que venía siendo la cotidianidad y como algo tan cotidiano, tan común en la vida de él, que vendría siendo trabajar solamente para mantener su familia y mantener como un sustento, pues para que todos, su hermana y sus papás pudieran tener una vida digna. Esto como que influyó muchísimo más en la culpa que empezó a sentir Gregor después de que no pudo volver a trabajar por lo de haberse convertido en un insecto. No tanto como lo que sintió él, sino cómo se reflejaron los papás y cómo lo hicieron a él sentir con las formas en las que lo decían y como que, ay no, pues ahorita tenemos que empezar a trabajar nosotros porque Gregor, que es el que nos mantenía, ya no puede trabajar para mantenernos, ya no puede trabajar para dar el sustento en la casa. Y pues también esto que ellos empezaron a trabajar llevó mucho a la culpa de Gregor, porque él decía, mi papá y mi mamá que ya estaban pues en una edad pues que no estaban como Avanzada. una edad avanzada para poder trabajar, él decía como que hice mal mi trabajo de hijo que tenía que mantener la casa. Bueno, también siento que la culpa, como han dicho anteriormente mis compañeras, considero que también él siente culpa al cómo él siente que lo visualizan y cómo pues ellos no son capaces como de esconder el asco que como que le empiezan a tener. La hermana, que es pues un ejemplo claro, que ella ya incluso no es capaz como de levantarlo porque ya le da asco ver a su hermano así, lo desprecia. Y pues como su mamá llora al entrar el momento en el que ella entra a la habitación y él está pues ve a su hijo transformado, o sea, no es el cuerpo de su hijo, con una foto tapada, con un cuadro. Siento que al ver a su mamá llorando, al ver los tratos de su papá, él siente mucha culpa. Siento que también algo muy importante y muy central en la historia es el miedo. Primero lo vemos en sus familiares porque alrededor de los capítulos vemos el miedo que sienten por el futuro y por lo que podría o no podría ocurrir con la vida de su hijo, en el caso de los papás, y el miedo de por qué circunstancias van a tener que pasar para poder volver a tener una vida relativamente estable, recuperar ese bienestar tanto económico como psicológico que poseían antes de la transformación de Gregor. Y entonces se crea mucha incertidumbre por parte de ellos de qué van a hacer al respecto y de qué va a poder pasar con él. Por otra parte, en Gregor no siento que se vea el miedo muy arraigado, por el contrario, él actúa de alguna manera u otra muy natural al darse cuenta de que está convertido en un escarabajo. Él no piensa en por qué soy un escarabajo, cómo voy a hacer para sobrellevar esta situación, sino que inmediatamente se levanta y dice, tengo que irme al trabajo, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a hacer esto, y piensa en lo que va a hacer sobre su día a día y para ayudar a su familia, y no piensa en él, no piensa en lo que podría pasar con él y en su bienestar, sino en la familia, como digo. Tampoco piensa en él en el sentido físico, sino se enfoca mucho como en los dolores y cosas muy extras, por así decirlo. Bueno, ¿cómo afectan los cambios económicos y sociales a la salud mental de los personajes? Pues empezando exceptuando a Gregor, en el ámbito de la salud mental y lo financiero, pues la familia como que se preocupó un poco, ya que pues Gregor era el principal sustento de dicha casa, si no es por decir el único, y pues ellos cayeron en el miedo, ya que pensaron que pues iban a volver pobres, ya no tenían cómo sostenerse, y pues en Gregor pues la salud mental lo afectó mucho, ya que se llenó de culpa y de impotencia al momento de no poder tener control ni de sí mismo, ni de poder ayudar más a su familia como lo venía haciendo anteriormente. Además, pues Gregor se siente insuficiente, ya que pues está postrado en una cama, tienen que entrar a ayudar
a moverse, a darle la comida, como si fuera un niño pequeño, lo hace ver Kafka. Y pues Gretel, pues en la salud mental, al principio pues es una buena salud mental, ya que pues siempre está al lado de su hermano, lo ayuda y está pendiente de él, pero llega un punto en el que colma su paciencia y se puede decir que empieza a dar asco de su mismo hermano y ya decide no ayudarlo más. Bueno, siento que principalmente en el tema económico, claro, la familia se ve muy preocupada debido a que la principal fuente de ingresos no va a poder volver a trabajar. Sin embargo, la familia durante todo el tiempo que Gregor trabajaba iban ahorrando y ahorrando y ahorrando. Entonces, cuando Gregor ya no puede volver a trabajar, usan ese ahorro para que era una cantidad bastante considerable, pues que sin embargo, a pesar de que no sabemos exactamente cuánto era, sabemos que era lo suficiente para poder sostenerse, para poder sostener a toda su familia. Entonces, bueno, utilizan estos ahorros para poder sostenerse. También cada uno de los integrantes empieza a trabajar. Su hermana, si no estoy mal, en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. El padre consiguió un muy buen puesto de trabajo, si no estoy mal, era en un banco, como director de un banco o algo así. Entonces la situación económica empieza, también cuando deciden arrendar los cuartos, entonces la situación económica mejora significativamente, lo cual ya lo vemos cuando muere Gregor, pues ya se deciden irse del apartamento a buscar otra ciudad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué significado tiene la metamorfosis de Gregor en términos de identidad y propósito en la vida? Yo opino que Gregor necesitaba esta parte de la metamorfosis como bastante en su vida, debido a que él estaba ya cansado, agotado de la cotidianidad que estaba llevando de un tiempo para acá desde que empezó a trabajar. Él necesitaba como tomar un descanso y tomar como un tiempo para sí mismo, pero sin embargo esto le tuvo bastantes consecuencias en la parte psicológica y sentimental de él, porque por más de que él estaba cansado, él ya estaba como con la idea de que él era el que tenía que trabajar y el que tenía que mantener a la familia, pues como invalidando el hecho de que él ya sentía cansancio y como agotamiento físico por el hecho de que ya básicamente estaba siendo sobreexplotado, porque trabajaba día y noche para mantener a su familia como algo cotidiano, sin importarle como si él estaba cansado, si él se enfermaba, si no se encontraba en situaciones como sentimentales, psicológicas, incluso físicas, para ir a trabajar. Yo siento que era más como por toda la carga que él llevaba, la presión de la familia y todo, que él literal no tenía vida, porque la única vida era pues mantener a la familia, el trabajo para la casa y ya. Siento que la metamorfosis fue como un estado de depresión en el que él entró, porque pues que él no puede comer, que no sale del cuarto, son como síntomas más de depresión. Siento que es más por ahí. Siento que también, como dijo mi compañera Carol, agotamiento físico y al mismo tiempo mental. Tanto antes de ser pues un escarabajo, antes de que la metamorfosis pues tuviera como su sentido, ya que pues él dicen que él se quejaba mucho de la vida, que tener que levantarse, que otra vez lo mismo, que la rutina, que el día a día ya él estaba cansado de eso. Entonces como que también todos esos como cosas que él sentía, al no poder como expresarlas o simplemente como dar un stop, como decir no más, como que también hace que él que es como él se representa físicamente. También para complementar, yo siento que Gregor necesitaba esa metamorfosis, recordando que no solamente era sobreexplotado en su casa, ya que pues, el hogar necesitaba ese sustento, sino que era sobreexplotado por su jefe, que es uno de los personajes que se nombra muy poco en esta historia, pero es uno de los que influye más en el perfil psicológico de Gregor, ya que lo tiene trabajando día y noche,
sin que pare y sin horas de descanso, lo cual genera agotamiento físico y mental en él. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera la novela aborda la tensión entre dependencia y autonomía en las relaciones familiares? Bueno, tensión evidentemente hay, porque luego de que ocurre la metamorfosis como un acto, los padres no piensan inmediatamente en qué van a hacer ellos al respecto, sino en que Gregor tiene que hacer algo para poder solucionarles a ellos la vida, básicamente. Porque no piensan en, bueno, yo puedo hacer esto para colaborar con tal situación, yo puedo tomar tal papel, sino que necesitan es que él actúe rápido, vuelva a su trabajo y retome su rutina como lo venía haciendo, porque necesitan que él les solucione. Bueno, la dependencia se ve pues evidentemente en el dinero, ya que pues dependen, a pesar de que tienen otros ingresos como los inquilinos, la hermana, pues como el principal es Gregor, porque pues él trabaja día y noche, él es el que está pendiente, él es el si necesitan algo, él hace lo que sea, entonces dependen casi que 90% de él. Cuando ven que ya no, o sea, como que ya buscan soluciones antes para como deshacerse de él, que ven que él ya tiene los ahorros, que tiene mucho más de lo que él les daba, en ese momento es como que, bueno, el dinero sigue siendo de él y pues ellos empiezan a depender aún de ese dinero, o sea, el querer buscar mudarse, pensar en otra como vida, pero sin él, con el dinero de él, tiene que ver mucho con la dependencia. Algo chistoso es que al principio la dependencia era de los papás hacia él, luego pasó a ser de él hacia pues los papás. Se suponía que tenían que pasar a ser para los papás porque él ya no se encontraba en unas como en una situación o en unas condiciones buenas para seguir con la vida que tenían que él estaba llevando, y luego volvió a ser de los papás hacia él. Aún así, él ya estando pues muerto, o sea, ya no siendo, básicamente estando en este mundo, él, sí, los papás siguen dependiendo de él porque todo lo que él trabajó durante su vida es la plata de él, y los papás van a seguir viviendo y van a seguir con sus vidas con la plata que él logró conseguir y logró ahorrar durante todo su tiempo trabajando en la empresa. Entonces es como un cambio, pero entonces vuelve a ser lo mismo que estaba haciendo al principio, aún así haya pasado la metamorfosis. Sí, por eso no, o sea, no se evidencia de alguna manera u otra la autonomía en ninguno de los personajes, porque siempre hay una dependencia, bien sea de Gregor hacia los papás o de los papás hacia Gregor. Y la autonomía que se podría llegar a haber visto en la historia se dio porque Gregor no pudo seguir ejerciendo el papel de ser la fuente económica de su familia. Claro, dejaron la autonomía por la necesidad de sobrevivir porque ya no estaba el que los mantenía. Al contrario, pues al ver que ya pues, Gregor no podía hacer nada y ya se iban acabando poco a poco los ahorros que tenía Gregor, la familia tomó un papel de autonomía en el momento en el que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya se van a acabar los ahorros, Gregor no nos puede dar más dinero. El papá buscó el empleo de gerente de banco, arrendaron el cuarto, su hermana consiguió empleo y pues poco a poco fueron desarrollando la autonomía y saliendo de la estigmatización a las que pues los tenía acostumbrados Gregor. Pero también hay que tener en cuenta que todas estas decisiones las tomaron aún con el dinero de Gregor, sin que pues, y Gregor, él no podía hacer nada simplemente porque pues su cuerpo, su caparazón, pues obviamente se lo impedía, ya que pues no, o sea, no puede adaptarse a la sociedad siendo él un escarabajo. Bueno, continuando con el podcast, vamos a cambiar un poco la dinámica. Ahora vamos a estar respondiendo igual preguntas, pero desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Al principio pues los
como los síntomas eran leves, de que él pues se quejaba, de que ay, otra vez la rutina, de ay, yo siempre tengo que hacer todo, pero a medida que fue pasando el tiempo, estos síntomas también fueron aumentando progresivamente, al igual que pues su salud mental, como ya han dicho mis compañeros, pudo haber entrado en un estado de depresión y pues esto se reflejaba en el caparazón, ya que tenía como tantas emociones reprimidas que pues simplemente se le era imposible como interactuar y pues como adaptarse al medio. Pues sí, como han dicho, a mí también me parece que su transformación física fue como una representación de lo que pasaba por su cabeza, de pues, la depresión que sentía por toda la presión que le ejercía a su familia, que él se sentía miserable cuando no tenía vida prácticamente, porque todo giraba en torno a su familia. Él no socializaba, solamente era el trabajo y mantener a su familia. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la carga de responsabilidad financiera de Gregor, su percepción de sí mismo y su relación con su familia? Primero, yo siento que la percepción de la familia de Gregor, o sea, la percepción de la familia hacia Gregor hizo que Gregor empezara a sentirse así. La familia lo empezó a ver como un objeto, como una máquina de hacer dinero prácticamente, como la máquina que lo mantiene, como el soporte de su vida, pero hasta ahí, no lo veían como, los papás no lo veían como un hijo más y la hermana como un hermano más. Sino, o sea, lo veían como únicamente la persona que les iba a dar como la forma de vivir y el sustento. Esto conllevó a que Gregor empezara también a sentirse así. El escuchar y el ver que su familia se importaba únicamente en que sus papás, en que él hiciera dinero, en que él trabajara, empezó a hacer de que él se sintiera de la misma forma, lo que llevó al agotamiento tanto físico como mental. Físico pues porque empezó a trabajar más y a esforzarse más del trabajo para pues así ganar más dinero y así cumplir lo que viene siendo la función que le habían dado sus papás. Y por el lado psicológico y emocional, porque él ya empezó a sentirse como una persona que no tenía un sentido en su vida, sino hasta trabajar, hacer dinero y mantener a su familia. Bueno, la percepción de sí mismo, tal vez antes de que ocurriera la transformación, tal vez no era como la máquina de hacer dinero, como lo dijo Carlos, sino que su deseo era ayudar a su familia, de tal vez que como sus papás de alguna u otra manera no podían, pues él los ayudaba. Pero su percepción cambia después de su transformación, ya que se empieza a dar cuenta y empieza como a abrir los ojos de que él en realidad está siendo prácticamente solo un objeto que no le importa a la familia, es solo únicamente para sostenerse. Y vuelvo y repito lo de que cuando él se muere, pues ya la familia como ya se había como acomodado financieramente, ya como la familia se había acomodado financieramente, entonces ya como el escarabajo ya no les importa, entonces ya lo tiran y se van. Por otro lado, pues no es que la familia haya otorgado ese rol a Gregor, sino que pues él decidió tomarlo sin medir las consecuencias que iba a tener, que iba a ser el abuso de su tiempo, de su energía, y pues por el jefe, pues el abuso laboral que le hacía. Y pues todo esto conllevó a que el perfil psicológico de Gregor se volviera de una forma muy mala y su salud deteriorara. Bueno, ahora hablemos sobre el señor Samsa, que es el padre de Gregor. ¿Qué motiva el cambio de actitud del señor Samsa hacia Gregor después de la metamorfosis? Lo motiva su inutilidad desde la perspectiva de la familia de Gregor, porque él fue visto como una buena persona, como alguien útil dentro de la casa y de las funciones del hogar, y alguien querido por su familia mientras les sirvió como el sustento económico de ellos. Al volverse una carga y un problema para ellos, deja de ser visto como un integrante más y como una persona importante para ellos, sino simplemente empieza a verse como una cosa y como una carga. Y lo empiezan a ver como un insecto, como una plaga. Y por esto es que afecta tanto la relación que él tenía o solía llevar con sus padres al momento de hacer la metamorfosis. El señor Sansa
Él se sintió frustrado ya que le tocaba empezar a ser autónomo, empezar a trabajar y pues al principio como toda la familia dependía de Gregor, de los ingresos que él daba para la familia, para pagar los gastos, todo, y pues a pesar de que en sí ellos tenían diferentes ingresos por los inquilinos o porque pues la hermana también tenía como un salario, el ver ya que no puede obtener como el dinero fácil, por decirlo así, del hijo, pues le toca a él empezar a trabajar. Continuando con el perfil psicológico de la madre de Gregor, la señora Samsa, ¿qué rol juega la negación en la manera en la que la señora Samsa afronta la metamorfosis de Gregor? Yo creo que ella usa la negación como una especie de mecanismo para proteger su estabilidad emocional, porque ella o sea, en todo el momento, pues al inicio, se encuentra súper incrédula de que su hijo esté pasando por eso y guarda la esperanza de que como que un día se despierte normal y ya, todo haya sido como una pesadilla, o sea, que él vuelva a la normalidad, pues por toda la estabilidad que le brindaba antes de estar en el proceso de la metamorfosis. Y pues también representa a la señora Samsa una negación, ya que pues todavía tiene la esperanza de que su hijo vuelva a ser el mismo, de que vuelva a levantarse de esa cama y vuelva a la supuesta rutina a la que pues ya estaba cansado Gregor. Pero pues como quien dice, el amor de una madre pues nunca se acaba, y ella tenía la esperanza de que ese hijo iba a volver, lo iba a poder volver a hablar con él, porque pues recordemos que Gregor no podía comunicarse, y pues podía volver a tener como una muy buena relación y poderlo ver, ya que pues Gregor se escondía al momento de que entraban a hacer la visita. Eso también lo podemos evidenciar en la parte del libro en la que la hermana propone sacar las cosas y las pertenencias de Gregor de su cuarto, y la mamá le dice que en parte no estaba de acuerdo porque ella esperaba que el antiguo Gregor, y así se refiere a él mismo, iba a volver y él iba a querer encontrar las cosas como cuando se había ido, según ella. Bueno, sobre la hermana de Gregor, ¿qué factores contribuyen al cambio de actitud de Grete hacia Gregor desde el cuidado hasta el rechazo? Bueno, principalmente creo que pues el factor principal es como el cansancio de ella y como el aburrimiento, porque él al no poder hacer nada y que le toque que le hagan todo y ella estar yendo al cuarto y haciéndole todo, pues pienso que se cansó, y también como de ver un insecto todo el tiempo y estar limpiándole las cosas y estar dándole comida de insecto, pues eso pues desde mi punto de vista siento que cansaría a cualquier persona. No, y recordemos que Gregor menciona que en el libro él menciona que su hermana estaba acostumbrada a un estilo de vida muy privilegiado, independientemente de la situación económica o familiar que estuvieran viviendo, porque ella estaba acostumbrada a no hacer mayor esfuerzo, a vivir bien, de manera relajada, preocupándose por ella, por su bienestar, tanto mental como físico, y pues cosas que él consideraba más superficiales. Y para ella este cambio, aparte de ser súper drástico, también como pues el tener que acostumbrarse a ya no como tener esa vida privilegiada y tener también que ver a su hermano, el cambio que tuvo físicamente, fue quizás muy duro para ella, y pues ella lo expresaba pues en actos, como haciéndole sentir que no valía nada, como despreciándolo, haciéndolo sentir disgustado con él mismo. Pues yo también que es por parte de la pérdida de su libertad, porque ella ya pues no vivía por ella, sino que vivía como atendiéndolo a él, y ella no estaba acostumbrada a eso. Entonces claro, los primeros días pues le hacía el favor porque era el hermano, contribuyendo a lo que él en un momento hizo, pero ya llegó el punto en el que pues se cansó. Debido a que ya no estaba pues acostumbrada a ese tipo de estilo de vida, en el que tenía que como servir, hacer las cosas y no ser la persona a la que le servían. Prácticamente ella pasó de ser que a la que le daban las cosas sin tener que hacer algo, a ser la que las da a su hermano sin que él pues tenga que hacer algún tipo de movimiento para las cosas, y eso como que genera algún tipo de fatiga y además como también un tipo de asco de ella hacia el hermano, porque tienen que ir a
a limpiarle el cuarto todos los días, a recoger la basura que él no se comía, a pues estar como pendiente de o el cuidado de él en esos momentos. Bueno, y para concluir desde un aspecto más psicológico, Gregor se siente desconectado del mundo y en rechazo con sí mismo, y esto se ve en su transformación a un insecto. También se ve toda la negación que siente su familia hacia él y la presión que le ejercen día tras día. Y vemos cómo cambia a empatía cuando él pues se libera o pues se muere. Otra cosa que se tiene en cuenta pues en la conclusión es que la influencia que tiene la percepción de la familia, incluso en nosotros los lectores. Esto, pues, ¿en qué sentido? ¿En qué insecto viene siendo Gregor? A nosotros nos pintan como una cucaracha o como un insecto, pues, relativamente feo, pero este mismo puede ser una mariposa o incluso cualquier otro tipo de insecto que, pues, no sea relacionado con una cucaracha. Eso también influye mucho, pues, esto se ve debido a como en el libro se habla y se describe la reacción y cómo veía la familia a Gregor, pues, de sí mismo. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias por prestarnos atención. Gracias. Gracias. A la pornografía. Hola, el día de hoy hablaremos sobre el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883. ¿Cómo se hace así? Llevamos 13. El papá de... ¿Cómo preguntarme cómo se llama? Bueno, continuando ahora con el perfil psicológico de y también aborda la parte la metamorfosis de... Ve, metamorfosis.